el salón que estaba aprendiendo a reemplazar maestros. Dormía solo en la escuela aquella noche, y mi celular tomó una foto. No era una foto cualquiera. La foto fue tomada desde adentro del Salón 7. Llevo años enseñando en escuelas rurales, pero nada me preparó para lo que pasó en Rancho Nuevo. Era una primaria pequeña, al norte de Veracruz. 3 salones, ventanas sin vidrio, y uno que llevaba años cerrado, el Salón 7. Todo comenzó al tercer día. Mientras repasábamos fracciones, un estudiante callado, siempre sentado al fondo, levantó la mano. Me preguntó con voz baja: «Maestro, ¿usted también irá al Salón 7 después de clases?» Le dije que no, que ese salón estaba cerrado. Se limitó a mirarme, asintió despacio y bajó la vista al cuaderno. No volví a pensar en eso hasta esa misma noche. Dormía en la escuela de lunes a jueves, y algo me hizo entender que ese salón no estaba tan vacío como parecía. Justo esa noche, el viento hacía vibrar las ventanas, y fue cuando escuché algo en el pasillo. No era un ruido fuerte. Era el tipo de sonido que primero decides ignorar y luego ya no puedes, como una silla arrastrándose. Despacio, una vez, y luego nada. Me quedé quieto escuchando durante varios minutos y no volvió a pasar. Entonces me dije que había sido el viento moviendo algo afuera y cerré los ojos. Eran las 11:03 cuando lo escuché de nuevo. Lo sé porque miré el teléfono. Esta vez no era una silla. Era algo más constante, más deliberado. Un sonido que venía del fondo del pasillo, desde donde estaban los salones. Como si alguien estuviera acomodando cosas, moviendo objetos de un lugar a otro con cuidado, sin prisa, como quien ordena un espacio que conoce de memoria. Venía del Salón 7. Pensé en ignorarlo, pero el sonido volvió. Tomé la linterna, salí al pasillo y caminé hacia allá. Las puertas de los otros salones estaban cerradas con candado, igual que siempre. La puerta del Salón 7 también estaba cerrada. Puse la mano en la madera y estaba fría, mucho más fría que el resto del pasillo. De esa manera que no se explica con la temperatura del aire, sino con algo que no tiene nombre fácil. No abrí, volví a mi cuarto. Pero lo que me afectó más esa noche fue que cuando regresé y me acosté, encendí el teléfono para ver la hora y vi algo que no había notado antes. Tenía una foto en la galería que no recordaba haber tomado. Era de esa misma noche, con la hora registrada, 10:48 de la tarde, antes de que escuchara cualquier sonido. Era una foto del pasillo. Lo que me congeló la sangre fue otra cosa. La foto no la tomó alguien desde el pasillo. La tomó alguien desde dentro del Salón 7. Se veía mi cuarto, la puerta entreabierta, la luz parpadeando adentro. No sé cómo explicarlo, pero no había nadie más con teléfono en esa escuela de noche. Don Aurelio se iba a las 5, los estudiantes a las 2. Yo era el único que dormía ahí. Guardé el teléfono. No borré la foto. No sé por qué no la borré. Quizás porque borrarla se sentía como admitir algo que todavía no estaba listo para admitir. Al día siguiente llegué temprano al salón y antes de que entraran los estudiantes revisé mis cosas. Todo estaba igual, nada fuera de lugar. Pero cuando fui a escribir la fecha en el pizarrón, noté algo en el marco del tablero, en la parte de abajo, donde el polvo se acumula en la ranura. Había letras, escritas con el dedo, en el polvo, pequeñas, ordenadas. Decían: «Ya viniste», no escrito con letra de un niño, sino de un maestro. Me volteé de inmediato. El salón estaba vacío. Los estudiantes aún no habían entrado. Salí al patio, y no había nadie cerca. Volví adentro. Miré las letras otra vez, y las borré con la mano antes de que llegaran los niños. Las borré, y no le dije nada a nadie. Ahí fue cuando debí haberme ido. Pero ese mismo día, durante la clase, pasó algo que todavía no puedo explicar bien. Estaba frente al grupo explicando una operación en el pizarrón, cuando el muchacho callado del fondo levantó la mano de nuevo. Le di la palabra. Todos los demás se quedaron muy quietos, con esa quietud particular que me empezaba a resultar familiar. El muchacho me dijo: «Maestro, hoy está hablando diferente». Le pregunté a qué se refería. Me dijo que más formal, que como cuando el otro venía. Le pregunté quién era el otro. Bajó la vista. Nadie más habló. Terminé la clase lo más normal que pude, pero algo se había roto. Una de las niñas, al salir,
Se detuvo en la puerta un momento, y sin voltear a verme me dijo bajito: «Hoy sí vino del salón 7, ¿verdad?». Salió corriendo antes de que yo pudiera responder. Esa tarde, fui a buscar a don Aurelio antes de que cerrara la dirección. Le pregunté directamente por el salón 7. ¿Por qué estaba clausurado? ¿Por qué nadie hablaba de él? Se me quedó mirando un momento largo. Luego abrió el cajón de su escritorio, sacó una carpeta delgada y me la puso enfrente sin decir nada. Era el expediente del maestro anterior, del que había pedido la licencia médica. Estaba internado en un hospital psiquiátrico en Jalapa. Llevaba 6 semanas ahí. El diagnóstico oficial era crisis disociativa severa con episodios de despersonalización. Pero lo que me heló no fue el diagnóstico, fue la nota manuscrita al final del expediente, con letra del propio director, que decía: comenzó a decir que alguien le enseñaba las clases por las noches, que encontraba el pizarrón escrito cada mañana, que sentía que algo lo estaba reemplazando despacio. Solté la carpeta. Don Aurelio me la quitó de las manos, la cerró, la guardó en el cajón y me dijo, sin levantar la voz: «Usted decide si se queda o se va. Pero si se queda, no entre al salón 7. Esa noche no dormí en la escuela. Fui al pueblo, pagué una habitación en casa de una señora que rentaba cuartos, y me quedé ahí hasta el amanecer pensando en lo que había leído, en la frase que no podía sacarme de la cabeza. Algo lo estaba reemplazando despacio, porque yo también había sentido algo parecido esos días, algo que no había podido nombrar hasta ese momento, una sensación extraña cuando daba clase, como si estuviera repitiendo cosas que ya habían sido dichas antes en ese mismo salón, con el mismo tono, frente a los mismos estudiantes, como si estuviera siguiendo un guión que alguien más había dejado trazado y yo solo lo estaba ejecutando sin saberlo. Volví el lunes. No lo puedo explicar bien, pero volví. Y el lunes en la mañana, antes de que llegaran los estudiantes, encontré el pizarrón de mi salón escrito, no con mi letra, con una letra distinta, más formal, más vieja, letra de alguien que aprendió a escribir cuando todavía se usaba plumilla. Estaba la fecha del día, el tema de la clase, los ejercicios, todo perfectamente organizado, exactamente lo que yo habría puesto, pero escrito por alguien más. Me quedé parado frente al pizarrón durante un tiempo que no puedo calcular, y entonces lo entendí. No era que algo quisiera asustarme, no era que quisiera que me fuera, era exactamente lo contrario. Lo que fuera que vivía en ese salón 7, llevaba años aprendiendo, observando a cada maestro que llegaba, estudiando cómo daban clase, cómo escribían, cómo se movían frente al grupo, practicando los errores antes de corregirlos, aprendiendo de cada reacción, y cuando el maestro anterior lo notó y se quebró, simplemente esperó al siguiente. Me estaba preparando un reemplazo, me estaba preparando a mí. Renuncié ese mismo día. Dejé las llaves en la dirección sin hablar con nadie y me fui caminando los 40 minutos hasta la carretera. No miré atrás. No contesté las llamadas de don Aurelio esa semana. 3 meses después, supe por un conocido que habían mandado a otro maestro a esa escuela, que había llegado un lunes, había dado clases toda la semana sin novedad, y que el viernes le había dicho a don Aurelio que el trabajo le salía muy natural, que sentía que ya conocía el lugar, que sentía que ya había estado ahí antes. Lleva 4 meses en esa escuela, y según me dijeron, nunca preguntó por el salón 7, nunca sintió curiosidad, nunca notó nada raro. Hace 2 semanas me llegó un mensaje de un número desconocido. No tenía texto, solo una foto. Era un pizarrón, con mi letra. La letra era mía con una precisión que me revolvió el estómago, incluyendo el modo en que yo trazo la G y el ángulo en que se dobla mi número 4. Pero yo nunca había estado en ese salón, nunca había escrito en ese pizarrón. Al fondo de la foto, apenas visible en el reflejo del vidrio de la ventana, se alcanzaba a ver a alguien parado en el umbral de la puerta. No pude distinguir la cara, pero reconocí la postura. Era la mía. ¿Tú sabrías reconocer si algo te estuviera reemplazando despacio? ¿Sabrías en qué momento dejar de ser tú y empezar a ser otra cosa? ¿O simplemente seguirías dando clases, sintiéndote en casa, sin recordar que alguna vez fuiste diferente? Quédate. La siguiente historia también ocurrió en una escuela rural de México, con un maestro distinto, en un pueblo distinto, y lo que pasó ahí no se parece en nada a esto, en nada.
El nombre en la lista que nadie se atrevía a borrar. En mi lista de asistencia había un alumno que llevaba muerto un año, pero todos los días alguien marcaba presente. Doy clases de secundaria desde hace 11 años. He aprendido a no asustarme fácil, pero lo que pasó en San Isidro Apango me enseñó que hay cosas para las que no existe preparación posible. Me asignaron a esa telesecundaria en septiembre. Sustitución de 3 meses, me dijeron. La maestra titular había pedido permiso por enfermedad familiar. Nada inusual. Llegué a la escuela un lunes con mi lista de asistencia, 16 alumnos, pero el primer día descubrí algo raro. Lo que me inquietó fue algo tan pequeño que casi lo dejo pasar. Cuando pasé lista en voz alta y llegué al nombre 12, nadie contestó. El nombre era Edilberto Salas. Levanté la vista de la hoja, miré al grupo y pregunté si Edilberto faltaba ese día. Nadie respondió. No dijeron que sí, no dijeron que no. Se quedaron quietos con esa quietud particular que tienen los estudiantes rurales cuando algo los incomoda pero no saben cómo decirlo. Marqué la falta y continué. Al día siguiente volví a pasar lista. Volví a llegar al nombre 12. Edilberto Salas. Otra vez silencio. Esta vez, una de las estudiantes, una muchacha de los primeros asientos, me dijo en voz muy baja: «Ese ya no viene, maestro». Le pregunté si se había cambiado de escuela. Bajó la vista y no contestó. Esa tarde fui a hablar con el director, el profesor Landeros, un hombre de pocas palabras que dirigía esa escuela desde hacía 20 años. Le pregunté por Edilberto Salas. ¿Por qué seguía en el registro si ya no asistía? Me miró un momento. Luego abrió una gaveta, sacó una hoja y me la puso enfrente. Era una notificación oficial de baja del estudiante. Fecha: 14 de marzo del año anterior. Le dije que entonces por qué seguía en mi lista impresa. Me dijo que él no sabía nada de eso, que la lista me la había mandado la supervisión escolar directamente. Decidí ignorar el nombre, saltarlo cada mañana, como si no existiera. Pero lo peor empezó el miércoles de esa misma semana. Ese día, al abrir el cuaderno de asistencia donde yo anotaba manualmente el registro diario, encontré algo que no estaba ahí el día anterior. En la columna del miércoles, en el renglón 12, donde yo había estado dejando el espacio vacío, había una marca, una palomita, y la tinta estaba fresca, como si alguien la hubiera hecho hace unos segundos. Hecha con la misma pluma que yo usaba, con la misma presión, con el mismo ángulo, como si yo mismo la hubiera puesto. Yo no la había puesto. Me quedé mirando esa marca durante un buen rato. Pensé que quizás la había hecho sin darme cuenta, en un momento de distracción. Pasa. Los maestros llevamos el registro casi en automático después de años de hacerlo. Me lo dije, y lo creí a medias. Borré la marca con corrector, cerré el cuaderno, y seguí el día. El jueves abrí el cuaderno. La marca había vuelto, no en el mismo lugar exactamente. Esta vez estaba en el renglón del jueves también, y en el del miércoles otra vez, como si el corrector no hubiera existido, como si alguien hubiera repasado lo que yo había borrado con una paciencia que no tenía prisa. Ahí fue cuando se me cerró la garganta. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento dejé de buscarle explicación lógica. Algo en el cuerpo sabe antes que la cabeza. Las manos me sudaron. Sentí una presión detrás de los ojos, de esa que viene cuando algo que no debería estar ahí está muy cerca. Cerré el cuaderno, lo metí en mi mochila, y ese día no pasé lista en voz alta. Los estudiantes no dijeron nada, pero algunos me miraron de una manera que no era de extrañeza, era de reconocimiento, como si ya hubieran visto esto antes. El viernes tomé una decisión, que sé que fue un error. Solo quería comprobar algo. Me quedé en el salón después de que se fueron todos. Saqué el cuaderno, lo puse abierto sobre el escritorio en la página de asistencia de esa semana, y lo dejé ahí mientras yo me sentaba en un rincón, desde donde podía verlo sin que me vieran a mí desde la puerta. Lo dejé ahí y esperé. Esperé casi una hora. No pasó nada. Me sentí ridículo. Me levanté, fui por el cuaderno, lo tomé y miré la página. En el renglón del viernes, en la columna de ese día, había una marca nueva. La tinta todavía estaba húmeda. Salí del salón,
No corrí porque las piernas no me respondieron para correr. Caminé rápido hasta la puerta de la escuela. Salí a la calle y no me detuve hasta llegar a casa de doña Chabela. Me senté en la silla de la cocina y estuve ahí callado mientras ella me preguntaba si quería cenar y yo no contestaba. Esa noche no pude dormir y en el silencio del cuarto se me ocurrió algo que debía haber pensado desde el principio. Busqué en internet el nombre: Edilberto Salas, San Isidro Apango, Guerrero. Con la poca señal que a veces llegaba de madrugada, tardé casi 20 minutos en cargar los resultados. Encontré una nota de un periódico regional, del año anterior, fecha de marzo. No voy a decir lo que le pasó porque no es necesario. Solo voy a decir que Edilberto Salas tenía 13 años, y que en esa nota aparecía la escuela mencionada, y que la fecha de la nota era el 14 de marzo, la misma fecha de la baja oficial en el registro. Cerré el teléfono. Me quedé en la oscuridad, pensando en la marca de asistencia, en que aparecía sola, en que la tinta estaba húmeda, en que llevaba semanas apareciendo puntualmente, todos los días, sin faltar uno. Y entonces entendí algo que me revolvió el estómago. No era que algo estuviera perturbando la lista, era que algo estaba tratando de no ser borrado de ella, algo que había sido dado de baja oficialmente, registrado como ausente, eliminado del conteo. Estaba insistiendo, día a día, en que se le contara, en que se le nombrara, en que cuando yo llegara por la mañana y abriera ese cuaderno, el renglón 12 no estuviera vacío. El lunes siguiente entré al salón, abrí el cuaderno y pasé lista completa, todos los nombres, uno por uno, hasta llegar al 12. Hice una pausa. Los estudiantes estaban en silencio total, un silencio que no era el de siempre. Era más denso, más consciente. Dije el nombre en voz alta: Edilberto Salas. Nadie contestó. Por supuesto que nadie contestó. Pero algo en el salón cambió. No sé describirlo de otra manera. El aire cambió. Como cuando entra alguien a un cuarto, y aunque no lo veas, sabes que el espacio ya no está igual que hace un segundo. Puse la marca yo mismo, deliberadamente, y dije: presente. No volví a encontrar marcas solas en el cuaderno después de ese día. Terminé los 3 meses de sustitución, sin más incidentes. Entregué el cuaderno al director Landeros el último día. No le dije nada de lo que había pasado, pero cuando le entregué el cuaderno, y él lo abrió para revisarlo, lo vi detenerse en una página. Vi cómo sus ojos recorrían los renglones. Vi que llegaba al 12, cerró el cuaderno sin decir nada. Me extendió la mano para despedirse, y justo antes de que yo saliera por la puerta me dijo, sin voltear a verme, con la vista fija en el cuaderno cerrado sobre su escritorio: la maestra anterior también lo hacía. Decirle presente era la única forma de que la dejara trabajar. Salí sin responder. Camino a la parada me detuve a pensar en eso, en que la maestra titular no había pedido permiso por enfermedad familiar. O quizás sí, pero no era esa la razón de fondo. La razón de fondo era que había encontrado la única manera de convivir con algo que no tenía solución, y esa manera la había dejado agotada. Yo lo hice durante 3 meses casi sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, pero la exigencia fue creciendo. Las primeras semanas solo fue la palomita: presente. Y eso bastaba. Después de un mes, encontré algo nuevo en el cuaderno. No en la columna de asistencia, sino en la columna de participación, que yo usaba para anotar si un alumno había pasado al pizarrón o respondido preguntas. En el renglón 12, alguien había puesto una pequeña marca ahí también: participación, como si no bastara ya con existir en la lista, como si ahora necesitara también que se reconociera su voz. La semana siguiente, en la columna de tareas, apareció otra marca. Empecé a entender que no era una presencia que se conformaba. Era una presencia que aprendía a pedir más. El último lunes antes de terminar la sustitución, abrí el cuaderno y encontré algo que nunca había visto antes. En el renglón 12, alguien había escrito, con mi misma pluma, en el espacio de observaciones al margen: gracias por no borrarme. La letra era mía. Lo juro. Era exactamente mi letra. El mismo trazo, la misma inclinación, las mismas minúsculas que yo llevo años usando. Yo no lo había escrito, o al menos, no lo recordaba. Y ahí está el problema.
porque desde entonces hay algo que me inquieta todos los lunes cuando paso lista en mi nueva escuela. Siempre hago una pausa en el mismo número, el 12, como si estuviera esperando que alguien responda, pero lo que más me asusta no es la pausa. Lo que más me asusta es lo que encontré la semana pasada al revisar mi cuaderno de asistencia actual, en la escuela nueva, con alumnos nuevos, en una ciudad a 4 horas de San Isidro Apango. En el renglón 12 de esta semana, hay una palomita que yo no puse, y la tinta está fresca. Quédate, porque la siguiente historia tiene algo que esta no tiene. Una advertencia que llegó demasiado tarde. El dibujo del niño que no estaba. Mis alumnos dibujaban al mismo hombre todos los días, y ninguno sabía quién era. Llevo muchos años enseñando preescolar, pero nunca había visto algo como lo que pasó en Paso del Macho. Me mandaron en octubre como apoyo temporal. La educadora titular estaba de incapacidad por maternidad y el grupo de 19 pequeños de 3 a 5 años llevaba casi un mes sin maestra fija. Llegué un martes. Era un jardín pequeño, 2 aulas y un árbol de mango en el patio. El grupo era inquieto pero manejable, excepto por una cosa que noté desde el primer día y que me pareció curiosa sin alarmarme todavía. Durante el tiempo libre, cuando ponía a los niños a dibujar, casi todos dibujaban lo mismo. No el mismo tema, eso sería normal. Dibujaban a la misma figura. Un hombre parado bajo un árbol, siempre el mismo árbol, siempre la misma figura, siempre en el mismo lado de la hoja, esquina inferior derecha. El tercer día junté 3 de esos dibujos sobre el escritorio y los puse uno junto al otro. Eran idénticos en proporción, en posición, en detalle. 16 años, trabajando con niños pequeños, me han enseñado que cuando dibujan de manera espontánea, cada quien dibuja diferente. La figura humana de un niño de 4 años no se parece a la de otro niño de 4 años. Pero estas figuras sí se parecían. Demasiado. Les pregunté esa tarde, de manera casual, mientras recogíamos los materiales. ¿A quién dibujaron hoy? Algunos dijeron que a su papá. Otros no contestaron. Una niña muy pequeña, de 3 años apenas, me miró con esos ojos grandes y tranquilos que tienen los niños cuando dicen algo que para ellos es completamente obvio, y me dijo: al maestro que espera afuera. Esa fue la primera vez que miré el árbol, y deseé no haberlo hecho. Me quedé quieta. Le pregunté, con la voz más neutral que pude: ¿qué maestro, mi amor? Y ella se encogió de hombros y siguió acomodando sus crayones como si fuera la pregunta más innecesaria del mundo. Esa tarde revisé el patio antes de cerrar. El árbol de mango estaba ahí, en el centro, con su sombra larga de fin de tarde cayendo hacia la barda. No había nadie. Pero me quedé mirando el suelo bajo el árbol más tiempo del necesario. En la tierra había una marca, un semicírculo hundido, como si alguien hubiera estado parado ahí mucho tiempo y sus pies hubieran dejado una depresión en la tierra suelta, justo en el lugar donde los niños siempre dibujaban la figura. Me dije que era de algún empleado que había venido a revisar las ramas. Me lo dije con mucha convicción y me fui a casa. La escalada fue lenta, calculada, como si lo que fuera que estaba ahí supiera exactamente a qué ritmo podía moverse sin que yo me fuera corriendo. La primera semana, solo los dibujos. La segunda semana, los niños empezaron a hablarle. No me di cuenta de inmediato. Lo noté porque durante el recreo, mientras los observaba desde la puerta del aula, vi que varios de ellos se acercaban al árbol y hablaban, no entre sí, hablaban hacia el árbol, con la cabeza levantada, con la expresión atenta que tienen los niños cuando escuchan a un adulto. 3 de ellos se reían de algo que yo no podía escuchar. Me acerqué despacio. Cuando llegué al árbol, los niños me miraron y se callaron. Le pregunté a uno de los niños, un muchacho de 4 años que siempre tenía respuestas para todo, ¿con quién estaban hablando? Me dijo, muy serio, con el maestro Philly. Dice que ya casi puede. ¿Casi puede qué? Le pregunté. El niño miró hacia el árbol un momento y luego me dijo, entrar. Esa tarde, antes de irme, fui a hablar con doña Remedios, la señora que limpiaba el jardín desde hacía 12 años. Le pregunté, sin decirle por qué, si había alguien que soliera pararse bajo el árbol del patio. Me miró un momento con una expresión que no era sorpresa, sino algo más parecido al cansancio.
y me dijo que antes había un maestro que hacía eso, que salía al patio en los recreos y se paraba bajo ese árbol a observar a los niños desde ahí, que lo hacía todos los días. Le pregunté cuándo había dejado de hacerlo. Me dijo que hacía 3 años, que ese maestro ya no estaba en la escuela. No me dijo más, y yo, en ese momento, no pregunté más. La tercera semana fue diferente. El lunes llegué temprano y encontré los dibujos del viernes anterior todavía sobre el escritorio. Los revisé uno por uno. Todos seguían mostrando la figura bajo el árbol, pero esta vez, en 4 de los dibujos, había algo nuevo. La figura ya no estaba bajo el árbol, estaba en la puerta del aula, parada en el umbral, con un detalle que se me quedó grabado. En los 4 dibujos, la figura tenía una mano extendida hacia adentro. Fui a buscar el expediente ese mismo día. En el armario de la dirección, encontré el archivo del maestro que doña Remedios había mencionado, un educador de preescolar que había trabajado ahí durante 7 años. En su expediente había una nota de la supervisión escolar, fechada 3 años atrás, que decía que había sido dado de baja por incapacidad permanente derivada de un accidente. El accidente había ocurrido en el patio, bajo el árbol de mango. Al final del expediente, en una hoja suelta que parecía haber sido escrita por él mismo, con letra apurada, sin fecha, decía: «No me voy a ir hasta que aprenda a hacerlo bien. Llevo años mirando. Ya sé cómo se mueven. Ya sé cómo hablan. Me falta aprender cómo entrar». Guardé el expediente, salí de la dirección, y al pasar frente al aula vi algo que hizo que se me cayera el folder de las manos. 3 niños estaban sentados en el tapete en círculo. El niño que siempre hablaba de más, el que había mencionado al maestro Philly, estaba en el centro. Tenía los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada, con la expresión concentrada que tienen los niños cuando escuchan algo con mucho cuidado. Los otros 2 lo miraban con atención total. Me acerqué a la ventana. El niño del centro abrió los ojos y dijo algo que los otros 2 escucharon con mucha seriedad. No pude escuchar qué decía. Entré al aula. Los 3 me miraron. Le pregunté al niño del centro qué estaban haciendo. Me dijo: «El maestro Philly me estaba enseñando cómo es dar clases. Pedí mi cambio de adscripción esa misma semana. Me lo concedieron un mes después. En ese mes no volví a preguntarles nada a los niños sobre el maestro del árbol, pero ellos siguieron dibujándolo. Todos los días, en todos los trabajos libres, ahí estaba la figura, cada vez con más detalle, cada vez más adentro del papel». Los últimos 3 días de esa semana los dibujos ya no mostraban al hombre bajo el árbol, lo mostraban adentro del aula, parado junto al escritorio, en el lugar exacto donde yo me paraba a dar clase. El último día que estuve ahí, cuando me despedí del grupo, la niña pequeña que me había hablado primero del maestro que espera afuera, se acercó y me jaló la manga. Me dijo, muy seria, con esa seriedad absoluta que a veces tienen los niños de 3 años, cuando repiten algo con exactitud: «Dice que gracias, que ya aprendió todo lo que necesitaba». Me fui ese mismo día, sin esperar la semana que faltaba. No sé qué pasó después. No pregunté, no llamé. Trabajo ahora en una escuela urbana, en un edificio nuevo, sin árboles en el patio. Y aún así hay días, durante el tiempo libre, cuando pongo a los niños a dibujar, que me da miedo acercarme a ver qué están haciendo. Porque hace 2 semanas, una niña del grupo se acercó a mostrarme su dibujo muy orgullosa. Era un hombre parado en una sala de clases, en la esquina inferior derecha. Le pregunté quién era. Me dijo, un maestro muy amable. Dice que ya estuvo en otra escuela antes, que en esta le gusta más porque hay muchos niños chiquitos. Lo guardé boca abajo en el cajón del escritorio. Todavía está ahí. No lo he vuelto a ver. Mañana. Siempre mañana. La escuela cerrada, que seguía funcionando sola. Entré a inspeccionar una escuela abandonada y alguien ya había escrito mi nombre en el pizarrón. Mi trabajo es inspeccionar escuelas abandonadas. He entrado a más de 40. Ninguna como la de Cerro Hueco. Era una escuela primaria en una ranchería de 12 familias en la sierra de Chiapas. Llevaba cerrada 4 años. El último maestro que había trabajado ahí
Había pedido su cambio de adscripción, sin dar explicaciones detalladas, y como el número de estudiantes era demasiado bajo para justificar un reemplazo, la supervisión simplemente había cerrado el plantel y redistribuido a los pocos estudiantes en escuelas de comunidades vecinas. El edificio quedó en custodia del comisariado ejidal, y nadie lo había revisado formalmente desde entonces. Me mandaron en noviembre, solo. Una visita de rutina para el acta de estado físico. Llegué solo un martes al mediodía. La escuela llevaba 4 años cerrada. Entré. El patio olía a tierra mojada y a algo más que no supe nombrar de inmediato. Uno de esos olores que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. No era humedad, no era animal muerto, era algo más parecido a espacio cerrado con presencia, como cuando abres un cuarto que ha estado sellado mucho tiempo y el aire adentro es distinto al de afuera, más denso, más quieto, como si el tiempo ahí hubiera seguido moviéndose pero de otra manera. Empecé por el aula 1. Puerta sin candado, bisagras oxidadas. Entró con un quejido largo. Adentro todo era lo que esperaba. Pupitres apilados contra la pared, pizarrón con restos de tiza, techo con una mancha de humedad en la esquina, polvo sobre todo. Tomé mis fotografías, llené mis anotaciones, salí. El aula 2 estaba cerrada con candado. Eso no era lo acordado. Me habían dicho que todo estaría abierto. Revisé mis llaves, ninguna correspondía. Anoté la incidencia, tomé fotografías del exterior y decidí continuar con la dirección y los baños para no perder tiempo. Pero eso no fue lo que me detuvo. Lo que me detuvo fue lo que vi cuando me di la vuelta hacia la dirección. La puerta estaba abierta, no entornada. Abierta de par en par, completamente, como si alguien la hubiera empujado hace un momento. Yo había pasado frente a esa puerta al entrar al patio. Estaba cerrada. Lo recordaba con claridad porque había revisado si tenía candado. Y no tenía. Solo el picaporte. Y había decidido dejarla para después. Ahora estaba abierta. Me quedé quieto en el patio durante un momento. No había viento. No había nadie. El único sonido era el de los pájaros afuera de la reja, y algo que tardé varios segundos en identificar. Un sonido muy leve, constante, que venía de adentro de la dirección, como tiza sobre pizarrón. Ese sonido específico, inconfundible, de algo escribiendo en una superficie rugosa. Ahí fue cuando el cuerpo decidió antes que yo. Las manos se enfriaron. El pecho se apretó. Eso que pasa cuando el sistema nervioso procesa algo que la mente todavía está negociando. Me quedé parado sin moverme, escuchando ese sonido, tratando de convencerme de que era un animal, que era el viento, que era cualquier cosa que tuviera una explicación que cupiera en el mundo normal. El sonido paró, silencio total. Y entonces, desde adentro de la dirección, alguien movió una silla. No lo interpreté. No lo imaginé. Una silla se movió sobre el piso de cemento con ese sonido inconfundible que tiene el peso real sobre una superficie real. Un movimiento corto, deliberado, como cuando uno se acomoda para seguir trabajando. Solo quería comprobar algo. Me lo dije exactamente así, con esas palabras, como si nombrarlo lo hiciera menos grave. Caminé hacia la puerta abierta de la dirección y me asomé desde el umbral, sin entrar. La dirección estaba vacía. Escritorio viejo, silla detrás del escritorio, archivero contra la pared, ventana con los vidrios intactos aunque opacos de polvo, nada fuera de lugar. Nadie, pero el pizarrón pequeño que colgaba en la pared lateral, ese que en las direcciones rurales se usa para anotar horarios y avisos, ese pizarrón tenía algo escrito reciente. La tiza no tenía polvo encima. Era de esa mañana, o de ese momento. Era un horario escolar completo, lunes a viernes, 6 horas diarias, todas las materias, con los nombres de los grupos anotados a un lado, todo perfectamente estructurado, con la letra ordenada y precisa de alguien acostumbrado a organizar grupos y tiempos. Al final del horario, en el renglón de abajo, separado por una línea, había una sola anotación adicional. Decía: Inspector, 11 de noviembre, 12, 0 horas. Hoy era 11 de noviembre. Eran las 12:08. Me alejé de la puerta sin darle la espalda. Caminé hacia atrás hasta el centro del patio, con los ojos en esa puerta abierta,
y no aparté la vista de ahí durante el tiempo que tardé en llegar a la reja de salida. Hay algo que no he dicho todavía. Cuando estaba en el umbral de la dirección, mirando el pizarrón, en el segundo, antes de retroceder, sentí algo que no tiene explicación física pero que fue completamente real. Sentí que había alguien sentado en esa silla. No lo vi. La silla estaba vacía, lo juro. La vi vacía con mis propios ojos, pero la sentí ocupada de la misma manera que sientes cuando entras a un cuarto y sabes sin voltear que hay alguien más adentro. Esa certeza que no necesita evidencia visual, porque viene de otro lugar, y lo que sentía sentado en esa silla no estaba asustado. Estaba esperando, con la paciencia de alguien que lleva mucho tiempo en ese escritorio y sabe que tarde o temprano llega quien tiene que llegar. Arranqué y me fui. En el camino de regreso, en la terracería, me detuve porque necesitaba anotar algo antes de que se me olvidara. Esa es mi costumbre profesional, anotar todo en el momento. Abrí mi libreta de campo y busqué la página donde había anotado los datos iniciales de la visita. La hora de llegada la había anotado yo mismo a mano cuando entré, 12:03. Debajo de mi letra, con otra letra distinta, más formal, más vieja, alguien había anotado algo en la misma página, puntual. Cerré la libreta. No la volví a abrir en todo el camino. De regreso en la ciudad, redacté el acta de visita. En el campo de observaciones anoté: acceso incompleto a segunda aula por candado no retirado según lo acordado. Dirección presenta condiciones regulares. Se recomienda segunda visita con acompañamiento del comisariado ejidal. No anoté el pizarrón, no anoté la silla, no anoté la libreta, pero tampoco recomendé la baja definitiva del plantel. Y eso significa que el expediente sigue abierto, que la escuela de Cerro Hueco sigue técnicamente en proceso de evaluación, que en algún momento alguien va a solicitar que se concluya la visita, y cuando eso pase, el expediente va a llegar a mi escritorio otra vez. Eso fue en noviembre. Esta mañana, 4 meses después, llegó a mi escritorio una solicitud de seguimiento firmada por la supervisión de zona. Expediente 447, CH. Escuela primaria, Cerro Hueco. Acta de visita incompleta. Se requiere segunda inspección para cierre de expediente. Lo leí 3 veces. Luego busqué en mis fotografías de noviembre la imagen del exterior del aula 2. La amplié en la pantalla. La ventana del aula 2 no estaba opaca como la de la dirección. Estaba limpia desde adentro, como si alguien la limpiara regularmente, como si importara tener visibilidad desde ese cuarto, como si lo que fuera que está ahí adentro necesitara ver hacia afuera con claridad, hacia el patio, hacia la reja, hacia el camino de entrada, necesitara ver quién llega, con cuánta anticipación puede verlo venir, cuánto tiempo tiene para prepararse antes de que alguien abra esa reja. Mañana tengo que responder si acepto el caso o lo paso a otro inspector. Llevo 4 horas frente a ese correo sin contestar, porque lo que no me deja cerrar la pantalla es una sola cosa: el horario del pizarrón de noviembre, el que vi escrito con tiza fresca, el que tenía el día y la hora de mi llegada. Si ese horario se actualiza cada semana, si alguien o algo lleva 4 años escribiéndolo puntualmente sin que nadie llegue a cumplirlo, ¿qué habrá escrito esta semana? ¿Qué día habrá puesto? ¿A qué hora? Sigo siendo inspector de zona. Sigo visitando escuelas abandonadas. Pero desde noviembre hago algo que antes no hacía. Antes de entrar a cualquier edificio cerrado, me quedo un momento afuera y miro las ventanas para ver si hay polvo en los vidrios, o si alguien los ha estado limpiando desde adentro. Hasta ahora siempre han tenido polvo. Hasta ahora. ¿Tú entrarías sabiendo lo que yo sé? ¿O te quedarías afuera, con la mano en la reja, diciéndote que probablemente no es nada, que tiene una explicación, que en 2 horas habrás terminado y podrás irte, porque eso me dije yo? Y aún así entré. Y ahora, el expediente está en mi escritorio, y alguien, en ese cuarto cerrado en la Sierra de Chiapas, lleva meses limpiando la ventana para poder verme llegar. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.